Hola amigas y amigos, ya estamos en el último video, en la parte final de las soluciones a las preguntas de biología de la guía oficial del Politécnico 2020. Así que sin más preámbulo, continuemos. Pregunta número 31. Grupo taxonómico o filum al que pertenece el organismo que presenta las siguientes características. Posee un endoesqueleto óseo, aparatos y sistemas como el respiratorio, circulatorio y reproductor. Bien, en esta pregunta estamos hablando de un sistema óseo que es interno y también de la existencia de aparatos formados por varios órganos como el respiratorio, circulatorio y reproductor. Es decir, estamos hablando de un organismo complejo, un organismo superior, como el caso de los animales. De hecho, las opciones de respuesta que nos dan se refieren todos a filum que pertenecen al reino de los animales. Para ubicarnos un poco, recuerda que tenemos unas categorías taxonómicas que se utilizan para clasificar a los organismos y yendo de lo más grande a lo más pequeño, comenzamos con el dominio, luego está el reino, después sigue el filum o división, luego la clase, el orden, la familia, el género y finalmente la especie. Bien, entonces vamos a ver algunas de las divisiones o filum que pertenecen al reino Animalia. Comenzamos primero con Platelminta o Platelmintos, que en este caso se refiere a gusanos planos que no tienen ano y que además son parásitos, como el caso de este organismo que es uno de los parásitos que encontramos en los seres humanos, la llamada lombriz intestinal. Los nemátodos, que son gusanos redondos con cutícula de quitina. Aquí observamos también a un parásito que se presenta en los perritos. Está el filum chordata, que se refiere a los organismos que en la parte del desarrollo embrionario tienen una notocorda y que además tienen órganos y sistemas complejos. Tenemos al reino Annelida, que está formado principalmente por gusanos con anillos, como el caso de la lombriz de tierra. Entonces, la descripción que nos dan en esta pregunta se refiere a los organismos que pertenecen al reino, al filum chordata, el reino Animalia, que es en donde nos encontramos nosotros los seres humanos, pero también otros organismos como los tigres, los perros, etc. Entonces, la opción correcta aquí es el inciso C. Pregunta 32. ¿Cuál es la relación que se establece entre una bacteria y el hongo Penicillium? Bien, recuerda que este hongo produce un antibiótico, la penicilina, y que este antibiótico pues mata a las bacterias. Entonces, esta relación que tenemos aquí también es una relación interespecífica. De hecho, es lo que se muestra en las opciones de respuesta, las distintas relaciones interespecíficas, es decir, entre organismos de especies diferentes. Así que vamos a repasarlos. Recuerda que en el parasitismo es una relación en donde una especie se beneficia y la otra resulta perjudicada. El parásito es el que se beneficia y el huésped es el que resulta afectado y puede llegar a morir. La depredación es el caso en que una especie se come a la otra. Y en el amensalismo, una especie secreta sustancias que resultan tóxicas para la otra. Sin embargo, a la primera pues no le resulta ni benéfica ni perjudicial esta situación. Sin embargo, pues aquella que resulta afectada, pues esto representa su muerte. En el comensalismo, pues una especie se beneficia, la otra no resulta ni beneficiada ni perjudicada, como el caso que ya hemos mencionado en un video anterior, el pez rémora, que se beneficia del tiburón. Entonces, esta relación entre la bacteria y el hongo, pues se llama amensalismo, porque el hongo produce este antibiótico que finalmente acaba eliminando a la bacteria. La opción correcta es el inciso C. Pregunta 33. Ordenar de manera creciente las formas en que se presenta el fósforo en la naturaleza para su ciclo biogeoquímico. Bien, en este caso, más bien yo creo que la pregunta se refiere a el orden lógico
del ciclo biogeoquímico del fósforo, es decir, de dónde podemos comenzar y hacia dónde se mueve el fósforo por las distintas partes que constituyen a los ecosistemas. Bueno, aquí mencionarles brevemente que el fósforo representa un ciclo biogeoquímico sedimentario porque pues sus fuentes se encuentran principalmente en el suelo. Así que de hecho vamos a comenzar con esta imagen precisamente con la situación de dónde podemos encontrar al fósforo originalmente, y eso lo representa los fosfatos sedimentarios que se pueden encontrar en el suelo, en las rocas, y este fósforo puede ser absorbido por las raíces de las plantas, claro, en forma de fosfato, y el fosfato representa pues nutrientes que requieren estos vegetales. Entonces, aquí el primer paso o la primera etapa del ciclo del fósforo es el fosfato sedimentario, así que el número 4 debe de ir al principio. Entonces, este fósforo en forma de fosfato es absorbido por las plantas, pero a su vez estas plantas sirven de alimento a otros animales, como en este ejemplo el caso de una vaca. ¿Y para qué lo va a utilizar la vaca? Pues la vaca va a utilizar la glucosa que está presente en estos vegetales y también otros nutrientes que absorbe a través de las plantas, y lo va a utilizar para respirar, para producir energía en forma de moléculas de ATP. Entonces recuerda que la molécula de ATP, adenosintrifosfato, contiene fósforo. Entonces este fósforo, mediante la respiración y los alimentos que ingiere, se va a transformar o se va a unir a las moléculas de ATP, así que la segunda etapa sería el número 1, la presencia del fósforo en el ATP. Bien, cuando la vaca se alimenta, procesa esta comida, pues finalmente no va a aprovechar todas las sustancias químicas y la va a desechar a través de la orina y de los excrementos. Entonces, esta orina, estos excrementos también contendrán fósforo en forma de desechos. Entonces, la siguiente etapa es la número 2, y este fósforo en forma de desechos pues va a quedar sobre el suelo, y a su vez al estar en el suelo pues también va a servir de nutrientes para las plantas. Sin embargo, pues estos nutrientes también pueden llegar finalmente hacia el agua, hacia ríos o lagos, arrastrados principalmente por el agua de lluvia, pero cuando llegan al agua, pues estos desechos se van a ir al fondo, van a sedimentar, y después estos fósforos, estos fosfatos, iones, sustancias que contengan fósforo, pueden emerger y pueden formar, por ejemplo, montañas. Recuerda que también hay procesos geológicos que llevan a la formación de montañas. Entonces, finalmente, la última parte, la etapa final de este ciclo biogeoquímico sería el fósforo inorgánico, que se encontrará en forma de fosfatos que pueden encontrarse en el agua o pueden encontrarse en las rocas, y también con el transcurso del tiempo esas rocas pues van a ser cubiertas por el suelo, por el humus, y finalmente esas rocas quedarán como las vimos al principio. Entonces, en este caso, la opción correcta es el inciso D. El orden es 4, 1, 2 y 3. Pregunta 34. El movimiento de sustancias alimenticias y desechos al interior y exterior de una célula se llama, bien, pues este proceso es uno de los más importantes para que la célula pueda alimentarse y también pueda eliminar las sustancias que ya no requiere, que ya no le sirve. Y bueno, este proceso se lleva a cabo a través de la membrana celular, de unos mecanismos que se llaman mecanismos de transporte. Entonces, este término, mecanismos de transporte, involucran varios procesos. Puede ser la difusión, que es cuando las sustancias se mueven de una zona con mayor concentración hacia una zona con menor concentración, y este proceso lo efectúan átomos, iones o moléculas pequeñas. Ósmosis también es un mecanismo de transporte, pero principalmente de solventes, en este caso de la agua. Y bueno, la conducción es únicamente un distractor, no es un mecanismo de transporte,
pero de manera resumida podemos mencionar que las sustancias traspasan la membrana celular a través de dos grandes mecanismos. El transporte pasivo, que no requiere de energía en forma de ATP, y el transporte activo, que sí requiere de energía en forma de ATP. Entonces, pues la respuesta a esta pregunta es la opción C. Son los mecanismos de transporte que pueden ser muy variados, como ya mencioné, la difusión, la ósmosis, y que estos se pueden agrupar en transporte pasivo y transporte activo. Pregunta número 35. ¿Es un ejemplo común de monosacáridos? Bueno, desgraciadamente en esta pregunta me encontré con un error. Recuerda que los monosacáridos son los azúcares más simples, los azúcares más sencillos, que ya no pueden descomponerse en otros azúcares. Sin embargo, los monosacáridos se pueden unir a través de un enlace glucosídico, formar un disacárido, y a su vez, los disacáridos se pueden unir entre sí, o los monosacáridos, para formar a un polisacárido. Entonces, aquí están solicitando un ejemplo común de monosacáridos, pero por ejemplo, en el caso de la leche es en realidad una mezcla que sí contiene carbohidratos, particularmente un disacárido que es la lactosa. También tiene grasas, tiene proteínas, tiene vitaminas. Sin embargo, la lactosa que aparece en la leche no es un monosacárido, es un disacárido. Ahora, el glucógeno, que es la forma en cómo los animales suelen almacenar carbohidratos, es un polisacárido que está formado por la unión de muchas moléculas de glucosa. Ahora, la miel de abeja es una mezcla que está formada por glucosa, por fructosa, por sacarosa, por maltosa, por vitaminas, por aminoácidos. Entonces es una mezcla de muchísimas cosas. Sí hay monosacáridos aquí, pero también aparecen en forma de un disacárido, que es el caso de la sacarosa, formada por la unión química de glucosa y de fructosa. Ahora, el azúcar de mesa, pues es un disacárido, se le llama también sacarosa, y precisamente está formado por la unión de glucosa y fructosa. En la guía se indica que la opción correcta es el inciso B, el glucógeno. Entonces, les mencioné que el glucógeno no es un monosacárido, es un polisacárido. Yo creo que esta pregunta hacía referencia a pues, un compuesto que está formado por un solo tipo de monosacáridos, que en este caso sí sería el glucógeno, porque el glucógeno solamente tiene moléculas de glucosa, no tiene otro monosacárido. Entonces, ahí está la respuesta, pero pues la pregunta estaría un poquito mal planteada, porque podemos estar buscando un monosacárido como la glucosa o la fructosa. Sin embargo, no aparece en ninguna de las opciones, así que vamos a interpretarlo así, que aunque el glucógeno es un polisacárido, está formado solo por un tipo de monosacárido, que es la glucosa. Pues muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de las soluciones de todas las preguntas de biología del área 1 de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, así que estudia mucho. Al igual que tú, deseo que seas aceptado en la carrera que seleccionaste. Sigue echándole ganas, no desistas, sigue preparándote. Recuerda que no vas a lograr ingresar al Politécnico si no lo haces preparándote, estudiando. No va a ocurrir por suerte, así que no desistan, amigas y amigos. Síganle echando ganas y mantente al pendiente de mi canal. Próximamente subiré también las soluciones de física y vamos a iniciar también con la parte del área 2 de ciencias biológicas y de la salud. Así que amigos, hasta pronto. Espero que se estén divirtiendo bastante.